Muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos reunidos para un nuevo Ateneo. En esta ocasión es un Ateneo precongreso que va a presentar un grupo de médicos, psiquiatras y residentes de la Universidad Católica de Córdoba. Era una de las mesas que estaban aprobadas para estar presentadas. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de grabarla en esta instancia. Y luego será elevada a la plataforma de la asociación como hacemos con los Ateneos, pero que también va a quedar como una actividad precongreso. Bueno, la coordinadora de este grupo y a quien le doy la palabra es la doctora Gabriela Foscarini, de Córdoba. Así que Gaby, te paso la palabra, presentate y presenta tu equipo con esta mesa tan interesante que van a plantear. Bueno, hola, buenos días a todos. Queremos agradecerte la oportunidad a la doctora Marcia Breyer, que nos ha dado esta posibilidad, después de todas estas idas y vueltas, de poder presentar el trabajo de esta manera virtual en este Ateneo, digamos, en este espacio tan valioso del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la AP, espacio que vos venís sosteniendo, de intercambio tan valioso, de tantos profesionales nacionales e internacionales, ¿no? En el cual vengo participando, así que te agradezco enormemente la deferencia que has tenido. En esta oportunidad, este trabajo es fruto de una investigación que realizaron las alumnas de la carrera de especialistas en psiquiatría infanto-juvenil de la Universidad Católica de Córdoba, en donde nosotros tenemos la sede, digamos, de la carrera de especialistas, y donde, bueno, a partir de la pandemia, se vio la necesidad, digamos, de empezar a investigar qué estaba pasando con la educación. Así que bueno, voy a dar lugar a la presentación de las doctoras, que son la doctora Julieta Bonino, que es médica, es especialista en psiquiatría, y también es jefa de trabajos prácticos de la carrera de la cátedra de psiquiatría, y la doctora Pamela Fuensalida, que es médica, también es especialista en pediatría. Ambas están cursando la carrera de especialistas en psiquiatría infanto-juvenil. Así que, bueno, las dejo con ellas. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar también agradecer por el espacio. Y bueno, yo soy Julieta Bonino, mi compañera es Pamela Fuensalida. Y bueno, vamos a dar inicio a esta pequeña investigación que hicimos, que le pusimos de nombre Devenires de la pandemia en el proceso educativo. Nosotros cuando arrancamos a pensar esta investigación acerca de cómo fue el proceso de educación en la pandemia y los cambios que fue sufriendo, empezamos a preguntarnos varias cosas. Quisimos plasmar algunas de las preguntas que nos fuimos haciendo, que fue si en un contexto ya de desigualdades, estas aumentaron a raíz de estos cambios en la educación, si todos los problemas educativos los puede resolver la escuela, si es la escuela una institución garante de igualdad social, tanto en el presente como en el futuro, si se puede construir presencia en la virtualidad, y también qué nos estaba enseñando en ese momento y qué nos enseñó la pandemia y estos 2 años de cambios en lo que fue el proceso escolar. Quisimos poner esta foto que nos pareció muy representativa. Veníamos muy acostumbrados a un espacio áulico lleno de chicos, en donde los alumnos muchas veces se sentaban de a 2, con el docente, y pasamos, cuando comienza la presencialidad, pasamos un espacio de pocos alumnos, en los que se llamaron las burbujas, en donde cada alumno tenía que tener un distanciamiento social con el otro, tenían que usar barbijo. Entonces este choque entre lo que veníamos acostumbrados a ver en una escuela y esta como
disrupción o este desorden de lo que era el aula antes de la pandemia. Nos pareció muy representativa esta foto. Y para arrancar con el tema, introducirnos, quisimos buscar un poco las definiciones de lo que es la escuela y de lo que es la educación. Encontramos que la definición de escuela se reduce a la institución en donde se produce este intercambio de conocimientos. En cambio, la definición de educación nos da un concepto mucho más amplio, en donde vemos que es esta transmisión de conocimientos de un docente a un alumno que se da en esta institución que es la escuela. Quisimos introducirnos en esto para ir viendo de a poco qué cambios se fueron desarrollando durante la pandemia con la educación virtual y cómo fue progresivamente yendo hacia la presencialidad. Vamos a hacer un breve recorrido también histórico, y para no centrarnos solamente en lo que pasó en la escuela, fuimos tomando en cuenta cada uno de los actores principales del proceso educativo, que son los docentes, los alumnos y también los padres, que muchas veces se los deja un poco de lado en estas definiciones, ¿no? Por ejemplo, en la definición de educación, y que cumplen un rol tan importante en este proceso. Cuando nos preguntamos para qué sirve la escuela, sabemos que hay una función principal, que es la de aprendizaje, que es en la cual justamente se desarrolla esto de la enseñanza desde el docente hacia el alumno, en el cual los alumnos, los niños y adolescentes van adquiriendo conocimientos básicos de la cultura en la que viven. Por otro lado, también tenemos una función importante de organizador social, es decir, que la escuela va formando ciudadanos en esta cultura, y también más allá de los conocimientos que adquiere el niño y el adolescente, también se va desarrollando en su función social, en la relación con las figuras de autoridad y los docentes, y también en la relación con sus pares, es decir, con sus compañeros. También vemos que la escuela es un productor de subjetividad, es decir, que además de formar ciudadanos, la escuela forma personas, esto lo vamos a ver un poco más, y que es un lugar en donde se genera bienestar tanto para los niños y los adolescentes. Y vemos que estas funciones de la escuela se van interrelacionando entre sí en lo que es la institución y en los diferentes actores que la conforman. Con respecto a la subjetividad, sabemos que es un proceso, ¿bien? Un proceso que no viene dado, sino que se va formando en la relación con los otros y con los vínculos que vamos teniendo desde temprana edad, que van a configurar esta subjetividad, es decir, esta relación que vamos a tener individualmente cada persona con el mundo que nos rodea y con nuestra realidad. Y decimos que la subjetividad se va a dar en una matriz vincular, porque se da justamente en la relación y en el intercambio con otros sujetos, en que primero va a ser la familia nuclear, la familia ampliada en las primeras etapas de la vida, y después va a empezar a tomar relevancia la escuela, porque la escuela va a ser el primer paso en el que el niño pasa de lo intrafamiliar a lo extrafamiliar, y se va a relacionar con otros compañeros, con otras realidades, con otras familias, y va a formar nuevos vínculos que van a hacer que se vaya desarrollando como persona. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Vimos que en el 2020, cuando se declara el aislamiento, hay una ruptura de todo este ordenamiento previo que veníamos teniendo, en parte en lo escolar, en donde las clases pasaron de ser presenciales a ser online, por videollamada, o con distintos métodos tecnológicos, pero también cambió la forma de relacionarnos con otras personas, ¿no? Por el lado de los niños ya no podían verse personalmente con sus compañeros, ni con los docentes. Las relaciones pasaron a ser únicamente con la familia nuclear, con los convivientes de la casa. Y la persona, pasó a ser un enemigo, ¿no? Una fuente de contagio. Teníamos que cuidar del otro. Entonces se fue rompiendo todo lo que veníamos desarrollando, en lo cual, no solamente en educativo, sino también en relación a nuestros vínculos con otras personas.
Y la escuela tuvo que adaptarse justamente y adquirir nuevas técnicas para continuar con estos procesos de aprendizaje en medio de todos estos cambios. Y en este momento fue cuando las desigualdades que ya existían se profundizaron y se hicieron mucho más evidentes. En parte, y lo principal que se vio fue la desigualdad con respecto al acceso de recursos tecnológicos, ya que había familias que cada niño y cada padre tenía su computadora para estudiar o para trabajar y que se pudieron acomodar. Pero hubo muchas familias que no tenían estas oportunidades, que por ahí había un dispositivo como un solo celular para toda la familia, que no había acceso a internet. Y no solamente lo tecnológico se vio muy marcado en estos momentos, sino también las brechas culturales, sociales, emocionales, también porque cada persona y cada familia se pudo adaptar a esta situación emocionalmente de maneras distintas. Ya vamos a ver que hay personas que se adaptaron mucho más rápidamente y que pudieron sacarle provecho a estas situaciones de aislamiento, y otras personas que se vieron muy perjudicadas, ¿no? No solamente en lo económico, porque también hubo muchas personas que perdieron el trabajo o niños que dejaron las escuelas, sino también en todas las consecuencias emocionales que tuvo esto. Bueno, para poder poner en contexto lo que fue pandemia y educación en Argentina, nos pareció interesante poder historizar sucesos previos que ocurrieron a nivel mundial y que tuvieron su repercusión en Argentina a lo largo de la historia, y que establecieron un vínculo estrecho en lo que fue salud y educación. Por supuesto, este vínculo a lo largo del tiempo fue cambiando, se fueron adaptando al saber científico de la época, pero siempre dándole a la escuela un espacio privilegiado para potenciar este encuentro entre ambos. Uno de los principales brotes que se dieron en 1871 fue la fiebre amarilla. En esta imagen podemos ver los conventillos, ¿no? Y el hacinamiento. En esta época estaba Sarmiento como presidente de la Argentina, y se calcula que aquí murieron alrededor de unas 14.000 personas en todo el país. En esta época se dio por la llegada de los soldados que venían desde la guerra de la Triple Alianza, y venían y se producía se los culpó a ellos en realidad de venir y ocupar las casas, sobre todo en San Telmo. Se provocó el hacinamiento, y por ende, bueno, hubo una lucha contra eso, ¿no? Sarmiento decía que había que luchar contra la ciudad sin males, y esta teoría del higienismo, que era una teoría de salud positivista, donde se bregaba por una ciudad sin males. ¿Qué significaba? La lucha contra la anarquía, la prostitución, contra el delito, una ciudad sin cólera. Y se hablaba de la desidia de las familias bárbaras, que estaba agravada por esta inmigración inculta. Acá hubo una fuerte relación entre la educación y la salud, dándole un rol primordial a lo que fue las escuelas en ese momento, o sea, la educación. Que la educación debía ocuparse tanto de la salud como así también de la educación. Una de las más importantes leyes fue la de 1420, donde se dio la instrucción primaria conforme a los preceptos de higiene que veníamos hablando, que significaba la construcción de las escuelas abiertas, ¿sí? Con los mobiliarios y los útiles de enseñanza que estaban acordes a los prescriptos de higiene de esa época, que significaba los baños alejados, los espacios sanitarios en las escuelas, con la ventilación adecuada, la lucha contra la humedad, ¿sí? Salir de la oscuridad, sino más que todo espacios luminosos, la aireación, y dándole importancia a lo que fue la inspección médica, higiénica y vacunación dentro de las escuelas. En esta imagen tan importante y tan explicativa de la época, se llama Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires, que es de Juan Manuel Blanes, que un poco sintetiza lo que se vivió en esa época, ¿no? La muerte, el desamparo, y un poco de compasión, la impotencia, el rechazo. Estos dos señores que podemos ver ahí, uno fue Argerich, que es un médico cirujano, que estuvo también al frente de la batalla de Puerto Patricios, y el otro es José López Pérez, un cordobés, un abogado, que estuvo al frente de lo que se llamó la Comisión Popular de la Salud Pública.
Uno de los hechos más importantes fue también recalcar que Sarmiento, por consejo de sus pares, se fue del país, y ellos dos quedaron a cargo de la lucha contra la fiebre amarilla, muriendo ambos con 3 meses de diferencia, ambos por fiebre amarilla. Otra de las pestes más importantes y letales de la historia fue la de gripe española, que se dio en 1918. En esta se calcula que murieron alrededor de unos 60 millones de personas. Se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde se calcula que por la guerra misma murieron 16 millones de personas. Se dio inicio en los campos militares de Kansas y se extendió a toda la región de Europa. En ese momento, por estrategias políticas y de la época, no se hablaba de esta guerra, ningún periodista podía hablar, y uno de los países que no participó en forma activa en esta guerra y que tenía un poco más de libertad para expresarse fue España, y por ende es que se llamó gripe española, no porque se inició ahí. En Argentina, los hechos más importantes con la llegada de la gripe española fue la prohibición de las reuniones, las procesiones, las visitas a cementerios y las actividades culturales de la época. El 31 de octubre de 1918 se suspenden las clases, con control de las prácticas antihigiénicas en la escuela, como el tomar mate, saludarse o los besos. Lo vemos muy cercano a esto. La supresión de los exámenes finales obligatorios de todas las asignaturas. Hasta ese momento todos los alumnos tenían que rendir todas las materias para pasar de año, y desde ahí hasta la actualidad se mantiene esto de la promoción por promedio de las materias. Esos fueron los cambios más importantes. En 1956 se da la llegada de la poliomielitis. Aquí ya estaba el doctor Carrillo, que estaba implementando ya un plan sanitario de promoción y prevención de la salud primaria sobre todo. Y la polio afectó sobre todo a la edad de los infantes. Se implementó la libreta sanitaria, algunos recordarán, donde se hacía un seguimiento mucho más estricto de la salud de la población. En esta época se iniciaron las clases en mayo y recién en algunas provincias y en otros lugares en el invierno. Aquí la característica de la polio que encontramos de esa época fue que las familias un poco más adineradas, que tenían la posibilidad, sacaban a sus hijos de las grandes ciudades y los llevaban a las casas de campo de los abuelos o al interior de las provincias para resguardarlos un poco. Y lo que quedaban en la ciudad eran estas acciones de baldear con lavandina, pintar con cal los cordones, los árboles, incluso les cargaban a los chiquitos las bolsitas de alcanfor en el cuello para protegerlos de la polio. Con la llegada de la vacuna de la Salk, se hizo base de la vacunación en las escuelas, está bien caracterizado en esa foto la participación activa de los docentes. En el 59 se promulga la ley de vacunación obligatoria para los niños hasta los 14 años y las embarazadas, y ya en el 66 viene la llegada de la vacuna oral Sabin. Todo también haciéndose base e hincapié en las escuelas. Una de las más recientes fue la gripe porcina o gripe A, que se dio en 2009, dándose la característica de pandemia en abril del 2009. Los primeros casos se dieron en mayo en la ciudad de Buenos Aires, y en julio de ese año es cuando se suspende directamente las clases en toda Argentina. Acá se empiezan a implementar materiales, cuadernillos digitales de la época, que en ese momento era más que todo el mail, y en agosto se regresa a la presencialidad, con ciertas medidas de control y prevención, como fueron la higiene, el alcohol, que también podíamos ver, y algún que otro barbijo en esa época, que algunos recordaremos. Y la más reciente, la que vivimos y estamos tratando de salir, es la de COVID-19, que para recordar así hechos puntuales, fue en marzo del 2020, es cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, con el cierre de las escuelas de todo el país, que afectó a todos los niveles educativos, y ya en febrero del 2021 es cuando se reemplaza ese aislamiento por un distanciamiento social preventivo y obligatorio, con el retorno a la presencialidad en las escuelas, que se fue dando en forma escalonada. También, según cada provincia, fue implementando sus propios protocolos de regreso a las aulas. Aquí se implementaron estas medidas como la del trabajo en burbujas, separar los chicos, ¿no? por días,
el distanciamiento entre los asientos, que también poníamos ahí una fotito donde se podía ver esto, el uso de los barbijos y las mascarillas tanto de docentes como de alumnos. Y esta transición que se dio, ¿no?, entre la enseñanza tradicional que se venía dando, haciendo hincapié más en las necesidades de cada estudiante, porque ahí también se vio esto de el desfasaje educativo que se pudo ver en la virtualidad, y tuvieron que adaptarse o readaptarse los docentes al nivel que traía cada alumno, que era distinto en cada caso. Y haciendo foco de nuevo en esto de los actores que habíamos mencionado antes, que nos parecieron los 3 actores principales en la educación, vamos a hacer hincapié en cada uno de estos actores con algunas viñetas de entrevistas que pudimos hacer tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior. En mi caso, que soy de Catamarca, pude hacer algunas entrevistas ahí, entonces hay algunas pequeñas diferencias y similitudes también en esas entrevistas que les vamos a mostrar. Bueno, en relación a la escuela, ¿sí?, en los docentes, hubo una reconfiguración del trabajo, como veníamos diciendo. Este espacio físico de la escuela pasó a hacerse un trabajo en el hogar, donde se pasó de lo presencial a lo virtual, y con un gran esfuerzo tanto intelectual, emocional y físico, que fue lo que pudimos observar y que pudimos también ver en los estudios a nivel mundial, ¿no?, que se dio en los docentes. Hubo que adaptarse al teletrabajo, provocando esto un sufrimiento emocional con el aislamiento social y la sobrecarga de trabajo a los docentes, y desarrollar habilidades y competencias para lidiar con estos problemas vinculados a la salud mental, que ya le vamos a mostrar lo que pudimos observar nosotros. En estas entrevistas que les mencionaba, estas son algunas de las preguntas que hicimos en nivel general a los 3 actores, con alguna que otra diferencia, ¿no?, adaptada a los que fueron niños sobre todo. Las preguntas que hicimos fue si sentían que durante la pandemia su vida había cambiado y de qué manera, si les costó adaptarse a la educación virtual y qué recursos utilizaron, si al retornar a las clases presenciales observaron cambios conductuales en los estudiantes, y si contaban con alguna persona o grupo de contención. Y estas preguntas se hicieron en estas entrevistas en el bien reciente regreso a la presencialidad de los docentes. Bueno, algunas de las respuestas que obtuvimos de docentes fue: mi vida cambió, el encierro y la soledad me provocaron ansiedad, lo cual me llevó al aumento de peso. Sufrí cambios como fobias y miedo de relacionarme con otras personas. La angustia de no poder ver a mi familia ni amigos me produjo desánimo. Mi cuerpo solo quería dormir. Aún lucho para volver al ritmo de antes. Está costando que los chicos vuelvan a estar incentivados en clase. Tengo alumnos que van 1 o 2 veces a la semana porque ante algún mínimo síntoma o compañero enfermo evitan ir a la escuela. Otras de las respuestas fueron: debía armar clases, llenar planillas, cumplir horario de consulta, se sumaron actos escolares con videos y PowerPoint. Todo esto me saturó, me dio náuseas, vómitos y un constante dolor de cabeza. Saqué licencia por tratamiento. Los recursos que utilizaron fue el WhatsApp, el mensaje de voz, las fotos y los videos. Esto también vimos una pequeña diferencia en lo que fue ciudad, las grandes ciudades como Córdoba y el interior, donde allá en el interior se usó mucho más el WhatsApp, porque no tenían datos los chicos para acceder a un Zoom o una clase de Meet, ni tampoco la tecnología adecuada. Entonces fue el recurso más utilizado, a diferencia de la ciudad donde se pudo usar más el Zoom, el Meet, interactuar más en forma virtual. Nos controlaban para saber si estábamos conectados. Y dentro de las instituciones no contamos con ninguna red de apoyo. Tuve que buscar ayuda profesional en forma particular para afrontar esta situación. En resumen, los resultados que obtuvimos fue un aumento del cansancio y variada dificultad para la adaptación en la modalidad virtual, sobre todo en los docentes de mayor edad, ¿sí? Fue a los que más les costó adaptarse. No se observó contención del personal en las escuelas. Ninguno de los docentes que entrevistamos sintieron la contención en la misma institución, y buscaron espacios individuales para afrontar esta situación. Bueno, respecto a los padres, ¿sí?, al grupo de los papás, de cómo pudieron vivir esta situación de aislamiento y del paso de la presencialidad a la virtualidad en la escuela,
Lo que pudimos averiguar es que se hicieron algunos estudios. Un estudio que tomamos se hizo en una localidad de Ecuador, en el cual se tomó un grupo de padres en la parte del aislamiento, en la primera parte del aislamiento de la cuarentena, y vieron dos grupos característicos. Uno de personas con más características resilientes, que se pudieron acomodar de otra forma a la situación y al cambio de lo que fue la presencialidad y la virtualidad, y otro grupo de padres que tuvieron y presentaron más síntomas relacionados con el estrés, la ansiedad y el miedo. Se vio que hubo un aumento marcado de la irritabilidad, del miedo y de la incertidumbre ante no saber qué es lo que iba a pasar con esta situación mundial. La preocupación más reportada fue el miedo al contagio y también justamente esta incertidumbre de no saber cuándo se iba a terminar esta situación de aislamiento. Los papás, por su parte, tuvieron que reajustar su papel en este proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya que bueno, eran los encargados no solamente de acomodar los horarios y que los niños y los adolescentes estuvieran en clase y que pudieran hacer las tareas, sino también que en muchas ocasiones eran los encargados de dar la enseñanza, porque en algunas escuelas no había clases online por videollamadas directamente, sino que enviaban las tareas o los materiales por WhatsApp o por mail, y ahí los padres eran un poco más los encargados de realizar este proceso de enseñanza, que el docente no tenía las herramientas necesarias en muchos casos para hacerlo. Y lo que se vio es que hubo mucha dificultad con respecto a mantener la disciplina de los niños y de los adolescentes, ya que al romperse un poco la rutina y los horarios que se venían teniendo en cada familia, también que las clases virtuales en general eran de menos horarios que lo que fueron las clases presenciales, la disciplina y el orden que tenían los niños se rompió, ¿no? Entonces fue muy complicado volver a una dinámica familiar ordenada para todos y poder acomodar los nuevos horarios y las nuevas formas, no solamente de estudiar, sino también de trabajar para muchos de los padres. Y algunas de las entrevistas que realizamos a estos papás, bueno, una de ellas, vemos que nos comenta: mi vida cambió, siento que me hizo bien, me replanteé lo que estaba haciendo en mi vida, pude frenarme y pensar lo que quiero. No me costó adaptarme a la virtualidad, se usó computadora y teléfono. No cuento con grupo de contención, lo charlamos en casa y con otras mamás. Mis hijos estaban ansiosos por volver a la escuela, les costó el aprendizaje, como si el año pasado no hubiesen aprendido nada, como un retroceso. Cabe aclarar que esta persona que le hicimos esta entrevista es una persona bueno, que vive en la ciudad, que tiene claramente los recursos no solamente tecnológicos, sino también recursos emocionales y de red para poder afrontar esta situación de una manera más resiliente. Por otro lado, hicimos otra entrevista, dentro de otras varias, a una mamá que es del interior, y lo que ella nos pudo contar fue un poco lo contrario a lo que vimos en la anterior. Ella nos decía: mi vida cambió en varios aspectos, siempre sujeta a las condiciones del momento, no se puede planificar, nada es seguro. En lo familiar, el miedo a perder un ser querido. En el trabajo se habló de la baja en matrícula, con la probabilidad de que se pueda cerrar la escuela. Me costó mucho adaptarme a lo virtual, usábamos mucho el celular. No tengo grupo de contención, solo lo converso con mi pareja. Y los resultados que pudimos ver, que se nota mucho en estas dos encuestas, no tan diferentes, es que se vio justamente estos dos grupos que veíamos en la teoría, de padres con un mejor pasar económico, más acceso a la tecnología y mayores recursos también emocionales, que pudieron afrontar esta situación de una forma más fácil, y otro grupo de padres y de familias con menos recursos, ¿no? ¿Y qué se vio en cada uno de ellos? Bueno, justamente fue una etapa para la primera mitad, digamos, de replanteos, de
de sacar lo positivo de esta situación, y el segundo grupo de padres sí mostró más síntomas y signos de impotencia, de miedo, de incertidumbre. Y con respecto al tercer grupo, que son los alumnos, tanto los niños como los adolescentes, lo que dijo la UNICEF con respecto a esto es que los efectos causados por la pandemia en esta población se van a prolongar durante varios años. O sea que las consecuencias, tanto en lo escolar como en lo emocional, vamos a seguir viéndolo, sobre todo los profesionales que trabajamos con esta población, durante varios años más. Y UNICEF realizó una encuesta en la que reveló que el 33% de los adolescentes admitió sentirse angustiados, y el 25% de ellos refirió miedo ante la incertidumbre, un poco también lo que veíamos en los padres. Y se rescató que los factores de protección más importantes en este grupo son la presencia de cuidadores afectuosos, un entorno escolar seguro y las relaciones positivas, no solamente con sus familias, sino también con los docentes y con sus compañeros. Lo que se vio a nivel teórico, vimos también un estudio que se realizó en México, en una localidad de México, en la cual se hicieron encuestas similares a alumnos, tanto niños como adolescentes, y lo que se pudo ver es que hubo un mayor optimismo y adaptabilidad en los estudiantes en comparación con los adultos, que la mayoría se mostraban contentos por una mayor convivencia con su familia, esto podían tener más tiempo para relacionarse con sus padres, con sus hermanos, más tiempo de juego en muchos casos. Sí, los alumnos consideraron que aprenden más en la escuela de lo que aprenden en su casa, pero recalcaban la necesidad de volver a la presencialidad más para ver a sus compañeros y a los docentes que por el aprendizaje en sí mismo. Algunas de las encuestas que realizamos nosotras, de las entrevistas a niños y adolescentes, ellos nos comentaban: en parte sí me gustó porque no tenía que ir al colegio, cambió el aprender, me costó más lo virtual, no entendía bien, no tenía nadie que me explique. Me sentí asustada, me daba miedo empezar de vuelta, ahora me gusta más lo presencial. Fue un cambio rotundo, una nueva rutina, adaptarme a otro mundo. En mi salud física no realicé ninguna actividad y en lo mental tuve algunas dificultades que atravesar. Al principio bien, después se me fueron las ganas, estar conectada 4 horas era insoportable. Las clases virtuales me parecieron una buena medida para mantener la enseñanza, pero incómodo. Al inicio nos mandaban fotocopias y se me hacía más fácil, después por WhatsApp y eso se hizo muy intenso. Un cambio volver a la escuela. Sentí adrenalina, emociones juntas. Era una experiencia que extrañaba. Hacía mucho no experimentaba la sensación de entrar a la escuela. Bueno, a partir de estas entrevistas y otras que realizamos a niños y adolescentes que estuvieron cursando la escuela, era un poco esto similar a lo que veníamos viendo del estudio realizado en México y también en la teoría, que la mayoría refirió que le gustaban las clases virtuales para estar más tiempo en su casa, que sí extrañaban a sus compañeros, pero que a la vez, si bien querían volver a verlos, les costó mucho volver a la presencialidad, se refirió mucho cansancio, porque también aumentó la cantidad de horas, entonces los niños y los adolescentes se referían sentirse muy cansados, y sí reconocían una dificultad en el aprendizaje de los contenidos durante la etapa de virtualidad de la escuela. Bueno, durante este año, estas entrevistas se realizaron, como dijimos, el año pasado, cuando apenas se empezó a volver a la presencialidad con el sistema de burbujas, y este año, cuando ya se implementaron los protocolos para regresar a la presencialidad, que si bien en algunas instituciones se mantienen algunas clases virtuales y en otras hay un sistema híbrido en el cual algunos alumnos están de forma presencial y otros virtual, pero bueno, ya está volviendo la educación y se está acomodando el proceso educativo un poco como lo veníamos teniendo antes de la pandemia,
Y buscamos información sobre qué estuvo pasando este año, que si bien todavía estamos en el proceso, ¿no?, de recorriéndolo y acomodándonos en todos estos cambios que se vivieron en estos 2 años anteriores, no hubo mucha información que pudiéramos rescatar sobre los docentes y los padres. Todavía no hay estudios focalizados en estos grupos. Sí pudimos ver más estudios hechos a nivel nacional con respecto a los niños, que ya lo vamos a hablar un poco. Pero bueno, decidimos volver a hacer algunas de estas entrevistas a estos 3 grupos para ver cómo estaban pasando este año, qué cambios habían visto en esto de volver a la presencialidad, de volver a la enseñanza como era antes, si hubo cambios en las currículas. Pusimos los más representativos que nos refirieron. Con respecto a los docentes, una entrevista de una docente de secundaria nos refirió: a los chicos les cuesta mucho entender consignas simples, se las tengo que explicar todo el tiempo. Están más sensibles, pero también desafían la autoridad. Antes no hacían eso. Y una entrevista a una docente primaria refiere: ya no se les puede marcar errores, nos obligan a incentivarlos y fomentarles lo bueno. Es muy difícil sacarles el celular, se enojan con facilidad, no participan como antes. Bueno, y a los papás también hicimos algunas entrevistas, y se ve mucho del cambio de la dinámica familiar. Una mamá de un adolescente nos refirió: mi hijo al retornar las clases lloraba mucho, se negaba a ir, empezaba en una escuela nueva, en la anterior le hacían bullying. Volvió a tener sesiones psicológicas y eso le ayudó mucho, se adaptó, ahora tiene amigos e incluso se anima a hablar en público. Yo dejé de trabajar en pandemia porque vi que les costaba mucho la virtualidad. Mi marido no sabe que él hace terapia. Y un papá de una niña en primario nos refirió: este año aprendió mucho más, en lo social se desarrolló mejor, inclusive en el habla, la veo de mejor estado anímico. Ahora cambió la rutina, se complicó bastante, hay que llevarla y traerla del cole, aumentó la carga horaria. Se puede ver mucho, tanto en los docentes como en los padres, en los adultos, como este cambio de dinámica, de retornar a algunas costumbres, a algunos horarios que se habían perdido durante los 2 años de virtualidad. Y en relación a los alumnos, que fue de los únicos que encontramos en internet información y algunos estudios hechos, encontramos alrededor de 3 que se hicieron en Argentina, y los 3 que se hicieron, tanto uno fue del Ministerio de Educación, otro de una facultad de Buenos Aires, de Ciencias Sociales, y otro de La Pampa. Varios de estos estudios realizados y encuestas se hicieron tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, y lo que nos llamó la atención fue que coincidía mucho con lo que nosotros habíamos estado buscando y con algunas de las entrevistas que también habíamos realizado. Sí, sobre todo el foco está puesto en ellos, ¿sí? Hoy en día, y la salud mental está muy puesto en esto de qué esperamos de los chicos y qué cambios se observan, pero volvemos a recalcar, no así en docentes ni en padres. Algunas de las respuestas que obtuvimos de los chicos fue, la mayoría fueron en chicos de mayores de 10 años, vale aclarar eso, y nos decían lo siguiente: costó volver, más que nada estar muchas horas sentadas prestando atención, me está costando enfocarme en hacer las tareas y prestar atención a las fechas de presentación, y no estoy necesitando, dice, ayuda psicológica. Me costó volver a la escuela porque antes dormía más y nunca hacía las tareas, y aún así me aprobaban. Los profes cambiaron la forma de actuar, ahora están más preocupados. No estoy en tratamiento psicológico y creo que no lo necesito. Otro nos decía: sí me cuesta porque me distraigo mucho y no tengo ganas de estudiar. Estuve en tratamiento psicológico, pero ya lo dejé. Bueno, y para concluir, un poco nos volvimos a replantear algunas preguntas que nos hicimos al inicio, ¿sí? Ulises, ¿me la puedes pasar? Ahí está. Entonces, y
replantearnos las preguntas porque dijimos, bueno, al final del trabajo vamos a encontrar respuestas. Y la verdad que nos fue muy difícil encontrar respuestas porque nos parece que esto va a llevar mucho tiempo el encontrar respuestas a estas cosas, y creo que es un constructo social en donde tenemos que ir trabajando todos. Entonces esto, ¿no? En un contexto de desigualdades, aumentan estas desigualdades, todos los problemas educativos sí o sí los tiene que resolver la escuela. ¿Cómo se puede construir presencia en lo virtual, si es que se puede construir? ¿Sí? Si es la escuela una institución garante de igualdad social, tanto en el presente como en el futuro, y qué nos deja esta pandemia, qué nos enseña y qué podemos construir de aquí en adelante. Sí, como pequeñas conclusiones que pudimos sacar fue que la escuela no es solo un espacio transmisor de conocimientos, sino también una fuente creadora de estos vínculos sociales, afectivos y personales, y que se debe hacer hincapié en las políticas de cuidado, tanto en el acompañamiento como la escucha como centro de acción, en estos tres actores, ¿sí? En el docente, que está muy poco escuchado y que no tiene un acompañamiento, en los padres también que hicieron lo que pudieron, y la falta de políticas de reconocimiento, que no afecta por igual a todos los contextos escolares ni familiares, sociales, y que por lo tanto deben ser capaces de compensar esta desigualdad. Bueno. Y también en esto de que no tuvimos muchas respuestas concretas, también la invitación que nos da es como seguir investigando en este tiempo, de este tiempo en adelante, a ver que, sobre todo los profesionales que trabajamos con niños y adolescentes, pero también los que trabajamos con adultos, ver qué consecuencias van quedando, no solamente en lo escolar, sino también en la parte psíquica de estos actores, ver no solamente en este año, sino en los años venideros cómo continúa esta situación. Sí, básicamente es cuál es la salud mental de los cuidadores, de los que cuidan, ¿no? O sea, nosotros cuidamos a los niños, los que nos hacemos infanto juvenil, pero ¿quién cuida a esos cuidadores que son estos padres y estos docentes que están al cargo de estos chicos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Gaby. Sí, bueno, muchas gracias por escucharnos, y queda abierto un espacio de preguntas o de intercambio en el caso de que hubiera, digamos, preguntas, quedan todos invitados a participar. Bárbaro. Había una pregunta en el chat, había una profesional de Uruguay que contaba que estaba trabajando, no sé si está la doctora todavía ahí, si se desmutea, porque dijo que por ahí tenía que ir a trabajar y que se tenía que... Hola. ¿Estás acá? Hola. Sí, estoy. Bueno, te Hola. escuchamos, corazón. Sí, cómo no. Bueno, en realidad gracias porque estoy participando por un link que me mandaron y me parece súper interesante el tema. Estamos creo que todos un poco en la misma, tanto en Uruguay como en Argentina veo. Y me llamó mucho la atención que tuvimos un trabajo bastante similar y me parecía re interesante poder compartir con ustedes, no solo los datos que pudimos evaluar acá, que son bastante generales, nos pasó un poco como ustedes, esto de que no podíamos precisar datos ni sacar conclusiones tan absolutas, digamos, y la variabilidad que tuvieron en los datos también. Nosotros acá lo que evaluamos fue en una encuesta que se hizo online por Facebook, tratando de abarcar, población de Uruguay, llegamos a abarcar 1.500 individuos, o sea, una muestra representativa, y 440 y algo, 450, era el total de adultos referentes que contestaron la encuesta. Y así a modo cortito, que nos dio un poco similar esto de, bueno, la cantidad de patología o sintomatología del humor que había en los adultos, se evaluó, y nos dio que un 72% de los adultos presentaba algún síntoma del humor, tanto ansiedad como elementos depresivos. Y fue cuando evaluamos un poco las repercusiones que generaba estas situaciones en adultos en los niños, nos dio que se encontraba una asociación, ¿no?, entre, patología de adultos o cómo enfrentaban los adultos la pandemia con las repercusiones a nivel de salud mental que les generaba a niños y adolescentes.
Después en cuanto a la educación evaluamos esto de, bueno, la conectividad a internet, que veo que ustedes lo hicieron súper bien, súper interesante, esto más detallado. Nosotros en realidad lo que evaluamos fue la conexión o no a internet, y nos dio que un 33% de los uruguayos, niños uruguayos, tenían la capacidad de poder conectarse de manera adecuada para la educación. O sea, que había un gran porcentaje de niños que quedaban por fuera de ese derecho, ¿no? Que es la educación, siendo que en ese momento la única manera era vía internet, ¿no? Y nos dio también que, bueno, que las repercusiones a nivel de salud mental en niños nos dio gran alteración en cuanto a la irritabilidad y el humor, y un poco lo que hablaban ustedes, ¿no? Esto de lo que exponían a lo último las compañeras, esto de que los niños perseveraron con el interés, perdón, en vincularse entre ellos, ¿no? Y esto que decían ustedes que es re interesante, que lo sabemos, pero bueno, quedó muy claro en la pandemia, la necesidad de la vinculación, ¿no? Y lo importante que es la escuela, el centro educativo, no solo como centro académico puntualmente, sino como lo social, ¿no? Que fue lo que más extrañaron y lo que más les costó. Acá también estamos viendo un porcentaje sumamente alto en la clínica de ansiedad en los chicos, sobre todo para reinsertarte a nivel educativo, con situaciones que antes eran irrisorias, ¿no? Pero ahora pasa que no pueden ir, crisis de pánico cada vez que van, muy difícil la reinserción, a pesar de que quieren, pero quedó con mucha ansiedad la población infanto-juvenil, sobre todo los adolescentes. Bueno, me parece que eso está re interesante como poder ver que a nivel regional nos está pasando lo mismo y evaluar, y bueno, por eso me parecía una linda instancia para compartir, y bueno, dejé mi mail ahí por si querían para poder charlar y conversar, porque bueno, esto vamos a tener que seguir trabajando y evaluando, ¿no? Porque los efectos son bastante a largo plazo. Perdón la extensión. Bueno, muchas gracias por lo que compartís. La verdad es que creo que este trabajo no abarca todo, ¿no? No sé, Julieta, después vos también querés decir algo, pero me parece que no abarca también todas las consecuencias que ha traído a nivel del impacto, a nivel de la psicopatología y de la cantidad de, como vos decís, de trastornos de ansiedad, fobias, que estamos viendo, ¿no? En las consultas. Sí, impresionante. María del Carmen, estás levantando la mano. Sí, un gusto de estar con ustedes y de haberlas escuchado, Julieta y Pamela. Me parece muy interesante el que sigamos incluyendo la vertiente social en nuestros trabajos, no solo lo psico y lo bio, sino también lo social, y fundamentalmente también lo que nos encontramos con esta situación particular, que somos testigos y protagonistas al mismo tiempo. De hecho, digamos, la formación universitaria y la carrera también tuvimos que hacerla en ese tiempo con virtualidad, así que es difícil por ahí, tenemos una objetividad subjetiva. Lo que me parece muy interesante es toda esta historización, el contexto de época donde transcurren estas cosas, y sobre todo subrayar en un área que por ahí no sé si está suficientemente iluminada, que es el área de los docentes, de la salud mental de los docentes, y qué políticas hay de contención de esa problemática, ¿no? Esto es como que abre esta intersección entre salud y educación. Bueno, muchas gracias a las presentadoras. Muy bien. Doctor Serrano, doctor Yunes, ¿querrían comentar algo? Tenemos a la doctora Mouso de España aquí. Tenemos al doctor Fernando Alonso de la ciudad de Rosario. Si quieren comentar algo. Tiene el micrófono apagado. Sí. Está muteado, doctor Yunes. Ahora, bueno. El doctor Serrano, va a hablar el doctor Serrano. Luego levantó la mano. Me encantó la presentación, sobre todo ilustrando cómo el ordenamiento de lo que se espera de la escuela se interrumpió, se descarriló, y los esfuerzos a tratar de transformar
diversos aspectos que tienen que ver con el aprendizaje o los vínculos humanos, etc. Y sobre todo, cómo se transformó la oportunidad de amistad y vínculo con los compañeros, estar potencialmente con un enemigo que lo puede contagiar. O sea, si bien eso suena muy extremo, evidentemente es real, porque había muchísimo miedo con ese respecto y continuó. Querría solo como anécdota pequeña, que varios de mis pacientes con problemas de aprendizaje estaban mejor en casa, aislados de los estímulos de los compañeros, capaces de aprender y sacar mejores notas, digamos, en casa que cuando estaban en la escuela. Pero en general había la depresión, la bulia, la irritabilidad, el querer estar con los compañeros y no saber cómo. Todo eso era predominante, pero les agradezco mucho a los presentadores de haber organizado una presentación muy elegante y que es fácil de seguir y entender e incorporar a nuestras corrientes experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vale aclarar que a nosotros también nos costó mucho hacer foco solo en los chicos, ¿no? Desde dijimos, bueno, infanto juvenil vamos a hacer foco en los chicos, pero cuando vimos esta interacción y cómo se estaba planteando la situación en la salud mental de estos docentes y los padres, ahí fue cuando le dimos cabida a estos dos actores que también nos parecían muy importantes y que hasta el día de hoy me parece que no se hace hincapié en ellos. Las herramientas o lo poco que hay a nivel nacional es darles herramientas a los docentes o a los padres de cómo manejar a los chicos, pero no se les ofrece nada a nivel de contención en la salud ¿Puedo mental. hacer un comentario, Marcia? Por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, primero, un placer escuchar este trabajo que hicieron con alumnos, con padres, con docentes. Quería compartirles que con la doctora Julieta Olivieri nosotras hicimos un trabajo en el 2021 a raíz de los casos que veíamos graves en las guardias y en consultorios externos. Y en ese trabajo pudimos encontrar lo que hizo el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación en Chile. Y la verdad, un ejemplo, algo que no se implementó en la Argentina por lo menos, que es el tema de enseñar a los docentes el aprendizaje socioemocional. Cómo esto que decían en los trabajos de ustedes y lo que ustedes relevaron, que los docentes se encontraban solos, bueno, parece que en Chile, a diferencia de lo que ocurrió en nuestros países, del Río de la Plata y Sudamérica, en Chile hubo una formación y hay videos donde hay personas especializadas en esto, videos para los docentes, videos para los padres, videos, bueno, y algo que me había quedado era cómo enseñaban a los docentes a conectarse con los chicos que tenían problemas, de qué manera, ponían como ejemplo el tema de la cueva, de los chicos que sobrevivieron en la cueva en Tailandia y cómo salieron bien emocionalmente gracias al entrenador que estaba con ellos, al adulto, o sea, la importancia del adulto y la importancia del docente. Eso, la verdad, los chilenos, para sacarse el sombrero. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sonia. ¿Hay alguien más que está levantando la mano? Luis Mercado, por favor. Sí, bueno, muy gratificante el trabajo de las chicas porque desnuda una situación que hemos vivenciado todos durante y después de estos 3 años, digamos, de pandemia, y que me parece que continúa hacia adelante. Lo más significativo para mí de la pandemia ha sido el déficit vincular y su efecto a posteriori. Y creo que esto es lo que marcan ambas cuando plantean que esta cuestión de la vincularidad en la escuela no está siendo explotada, es espontánea, pero creo que los agentes de salud mental
llegamos tarde a los efectos, por ejemplo, del bullying, porque ya actuamos sobre lo deleterio, sobre lo que ya ha ocurrido. Es en la escuela en donde se juega esto. Y la experiencia que referían de Chile es que el mundo adulto de la escuela es el que de alguna manera organiza la vincularidad dentro de la escuela en donde pasamos 13 años de nuestra vida. Pienso que es el lugar en donde hay que poner el esfuerzo para el trabajo vincular como antídoto de la violencia. Lo que pasó en la pandemia es que esa vincularidad se perdió, se suspendió, se prohibió durante un par de años. Excelente, chicas. Muy bueno el trabajo. Sí, es cierto. A mí lo que me sucede, por ejemplo, en el consultorio de muchos pacientes que, así como les costó adaptarse a la pandemia, ahora les cuesta, como habían bien mencionado las chicas, volver a la presencialidad. Muchos de esos chicos han padecido lo que acaba de comentar el colega, el bullying. Le han comentado los diferentes directores a padres de la escuela que lo que notan es que el chico en general se tornó más irritable, con más trastornos de ansiedad y además hacen mucho más bullying que antes, y a varios pacientes tuve que indicarles inserción domiciliaria con cambio de escuela, porque una de las cosas que se provocó es que se cambiaron de división, pero igual dentro de la división como coexisten los recreos. Entonces persistía la situación de estigmatización hacia un paciente en particular, cosa que antes se manejaba mejor. Y bueno, hubo que cambiar de escuela, y como no se pueden cambiar ahora, se están haciendo asistencias domiciliarias, que eso sí, resulta mejor la apertura de los colegios para entender que cuando hay un chico que está padeciendo algún problema se pueden hacer trabajos prácticos, que no hace falta tener una currícula tan rígida, porque también estamos en un nuevo proceso de adaptación para la vuelta escolar. Y vaya a saber cuándo se termina, quizás el año que viene, vamos a ver, pero realmente las situaciones de bullying se han exacerbado de una manera impresionante, que ahí lo que es interesante es cómo trabajan los finlandeses, que en vez de trabajar con las personas identificadas en el grupo de bullying, se trabaja con el entorno de los chicos, pero esto lo tienen que manejar los adultos, con lo cual, lo que mencionaba recién el colega, el doctor Mercado, lo que mencionaba la doctora Míguez con respecto al trabajo de Chile con los adultos, es esencial, es como trabajar con un niño y no trabajar con los padres. Nosotros estamos en un proceso readaptativo, donde se han padecido muchas cosas y estamos viviendo una secuela importante, sumado a una situación económica muy difícil, sobre todo en nuestros países, que ya de por sí padecen hambre, crisis social, guerra que se suma, crisis. Entonces el adulto tampoco tiene paciencia para poder adaptarse, y menos los maestros que están tan politizados, sobre todo los maestros de las escuelas públicas, que bueno, también están defendiendo sus derechos en detrimento muchas veces de la posibilidad de soportar todas estas situaciones estresógenas que se sumaron en los niños. Así que realmente estamos en un proceso transicional. El trabajo me ha resultado sumamente interesante porque ha sido puntilloso y se han trabajado distintas áreas que todavía vamos a tener que trabajar y pensar cómo poder colaborar con educación, porque vamos a tener que interactuar permanentemente. A ver, Sonia tiene la palabra. Luis, ¿alguien más? Coral. Coral, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, los felicito, me encantó la presentación, me encanta el tema, me siento particularmente involucrada por dos razones, perdón, voy a hablar de algo personal. Yo vengo de una familia de químicos, pero de docentes, y a mí ese gen me faltó. Yo no tengo el gen de la docencia, pero admiro mucho a aquellos que pueden y que tienen la facilidad para el don de poder transmitir conocimientos. Así que siempre me sentí bastante involucrada con el área de la docencia.
A mí me ha pasado algo en este periodo. A ver, siempre, por ser psiquiatra infantil, de alguna forma estamos involucrados con algo. A ver, como yo creo que es rozando el tema de la educación, creo, no sé, no la parte académica, sino en el área de la salud que se toca con la educación. Pero nunca, como ahora, a ver, ahora particularmente en este año, yo he tenido tantas, pero tantas consultas, nunca hice tantos, comparto lo que dice Marcia, nunca hice tantos certificados pidiendo docentes domiciliarios, pero nunca, no recuerdo ni miles de años de ejercicio de la psiquiatría, y realmente chicos que no pueden, algunos no pueden salir de su habitación. Algunos ya tenían síntomas previos de ansiedad y de fobias, pero muchos no los tenían. Y me llamó mucho la atención, esto, también de qué manera se han afectado los docentes, algo que comentó algún colega, y tampoco he tenido como, a ver, como me ha pasado ahora, tantas reuniones a pedido de los colegios, de las escuelas, con equipos de orientación escolar. Y nosotros, a ver, así como hace, qué sé yo, 4 años atrás, y hacía algún planteo relacionado con algún chico que me parecía que por sus características, patología, por su inmadurez emocional no estaba en condiciones de pasar de grado, y eso significaba que, bueno, como la ley decía que tenían que pasar de grado, a mí me silenciaban fácilmente. Es bueno, mire, doctora, usted habla del área de la salud, esto es área de educación, nosotros tenemos que cumplir con la ley, y los chicos pasaban de grado, algunos bien, otros mal, mayormente después, a ver, después todos pagábamos consecuencias de una decisión tomada un poco arbitraria, aunque la ley lo diga, pero hay algo que en donde la salud y la educación se tienen que pensar juntas. Yo no tengo, a ver, digo, los médicos no tenemos todas las respuestas. Yo siempre pienso, veo a mis pacientes, los pienso como, a ver, como personas, como niños integrales, los veo como seres sociales. La escuela cumple una función muy importante a nivel social. Es cierto que en el último año, o en los últimos años, todo el tema del bullying, yo empecé a escuchar hablar de bullying hace mucho más de 10 años, pero lo que ha pasado en estos últimos años es muy notable, y particularmente en este año. Y me sorprendió mucho que los colegios y las escuelas, públicas o privadas, en esto no hago diferencia, a ver, es como si no entendieran de qué se trata el bullying, no tienen a ver, no tienen cómo manejarlo. No, es una broma de los chicos. A ver, le pusieron la traba, dejaron a un chico, le trabaron la puerta y lo dejaron encerrado adentro, un chico que ya lo tenían de punto, cuento que fue lo último, y salió la directora, el nene llamó desesperado a su madre para que lo vaya a buscar, y la directora salió diciendo, bueno, es una broma de los chicos, y lo que le pasa a X es que es un chico especial, ¿vieron? Yo le hubiera matado cuando me enteré de esto. No sé si... Digo, anécdotas de los últimos tiempos. Y esto, antes de la pandemia, esto no se escuchaba. A ver, que una directora salga a decir esto, yo la verdad es que no lo escuchaba. No sé, hay muchas vertientes, pienso que no podemos trabajar, que hay que trabajar en equipo, que hoy en la interdisciplina incluye a los equipos de orientación escolar de las escuelas, los médicos, los psicólogos, trabajadores sociales, todos los que están en un tratamiento, y que las escuelas, los equipos de orientación también deben estar, debemos trabajar juntos. Todavía, yo creo que vimos consecuencias inmediatas de la pandemia, ahora estamos viendo lo inmediato, pero todavía falta el largo plazo. Y yo lamento, los chicos que están estudiando medicina, los que tuvieron que cursar durante los años 20 y 21, no hicieron prácticas. No tuvieron prácticas con los pacientes, eso también es algo grave. Y van a tener un título de médico. Yo no sé cómo se puede subsanar eso que no parta de la inquietud personal. Nada, muchas cosas para pensar. La verdad es que me encantó el Ateneo, los felicito, me encantó. Saludos para todos. Gracias. Yo creo que Coral, perdón, hay una mano alzada ahí en teléfono de Sonia. No sé si Sonia está ahí.
¿No quiere hablar usted? Ahora baja la mano, dijo, ahora la baja. ¿Pero la baja para no hablar o para hablar? Ya habló, Doc, ya habló. Quiero- Ah, ya. Ya habló. Bueno, entonces voy a hablar yo. ¿Eh? ¿Les parece bien? Lo que recibimos nosotros en la consulta son casos graves, o sea, nosotros muchos depresiones, algunos con idea de suicidio. Estos son los casos más graves que hemos recibido. Pero también hemos trabajado con la doctora Añese con familias totalmente desorganizadas, con 3 o 4 chicos que no sabían cómo, entraron en una situación de poder estos chicos que lo volvían medios locos a los padres, no sabían cómo manejarlo. Y esto de que si lo llevaban 1 hora y lo tenían que traer y al otro también, y en horas diferentes, fue muy difícil para la familia. La familia tampoco tuvo contención. Y yo me acuerdo hace muchos años, yo trabajaba para el gremio de los maestros y he recibido cualquier cantidad de consultas de maestras que estaban totalmente agotadas y estresadas por el trabajo con los chicos y pedían trabajar en forma pasiva, digamos, no frente a un grado. Y esto se debe seguir dando, porque tampoco tienen, como dijo una de las disertantes, creo que fue Pamela, que dijo, ¿quiénes cuidan a los que cuidan? O sea, nadie cuida de los maestros. No se hacen reuniones de grupo de maestros para que ellos puedan expresar lo que sienten y lo que necesitan. Creo que este es un factor sumamente importante. Y otro factor importante, yo creo que en nuestro país ha sucedido que muchos chicos no han tenido la posibilidad de una computadora, no han tenido la posibilidad de ir al colegio. Hay muchos que no se han vuelto a reintegrar en el colegio. Hay muchos que están sin escolaridad. No sé cómo vamos a arreglar esta situación, pero este hecho de pasar de grado, porque sí nomás, se lo pasamos de grado, significa que a lo mejor llegan a grados más altos sin saber leer ni escribir. Entonces, esto es lo mismo que decía Coral recién con los profesionales. ¿Qué formación van a tener para enfrentarse frente al paciente? Entonces, creo que es una desorganización muy grande en todo sentido. Pero bueno, esto es lo que yo quería expresar. Perdonen la intromisión y le agradezco a Alberto Serrano sus palabras, ¿no? No, Mira, estábamos esperando. mira, justamente siguiendo el relato de Beto, lo que ha pasado en Estados Unidos y en Texas, sobre todo, en la experiencia que tengo más de cerca, es debido al desgaste de los maestros, la cantidad enorme de maestros que dejan la profesión, la escasez que hay de maestros con preparación adecuada. La queja no es que quieran más dinero, quieren más tiempo para preparar las clases, para hablar y consultar con colegas y para poder hablar también con los padres, etcétera, y tener que aguantar el desorden en la clase, los problemas de conducta para los cuales no están preparados a funcionar bien. Y en pacientes, muchos maestros que yo he visto como pacientes, que mi trabajo era más bien apoyarlos emocionalmente y usar los recursos que tiene la escuela, aunque sean pocos, para poder mejorar su capacidad de contención. Pero la realidad es que la escasez de maestros acá es un problema muy severo, sobre todo post pandemia. ¿Ok? Muy buena tu forma de pensar, Alberto, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo creo que acá también. Acá también tenemos, el maestro está castigado porque con su sueldo no le alcanza para cubrir ni comprar los elementos para dar una clase donde pueda
llevar la atención de los chicos, etcétera. O sea, el maestro ha quedado rezagado, así como antes el maestro era el maestro, el gerente de banco era el gerente de banco. Cuando uno volvía a su casa y le decía, mi maestra me pegó, tenía un palito y nos pegaba, y decía mi padre, algo habrás hecho para que la maestra te haya pegado. Nunca cuestionó ni criticó a la maestra. Hoy en día le dicen una cosa así, van los padres a atacar a la maestra porque la maestra es la culpable de todo. O sea, como cambiaron las pautas culturales. No es un dato menor, hay una crisis institucional fuerte, esto no pasa solamente con los maestros, pasa también con las fuerzas policiales, pasa con la autoridad de los padres. Yo creo que es un momento que estamos viviendo donde si uno hace, ¿por qué lo hace? Y si no lo hace, ¿por qué no lo hizo? Entonces hay una confusión en todos, en este caso con maestros también, que obviamente se hace sentir. Y bueno, la pandemia exacerbó absolutamente todas estas situaciones, sumado a un movimiento mundial político que hay con las autoridades y demás, que ya se viene arrastrando esas generaciones, pero que ahora, por lo menos acá en nuestro país, se está notando muchísimo más, porque supongo que el hecho de todas las desavenencias que hay en las conducciones y demás también se refleja en forma de espejo en todas las instituciones del país, cuando el núcleo institucional es la familia, ¿no? Así que esto evidentemente trae consecuencias y encima un factor externo como una pandemia que cambia la dinámica de tal manera, produjo estragos. Así que, sí, es como ustedes comentan. Sí. ¿Gaby? Sí, No, la doctora Lucila Añese había levantado la mano, me parece. Ah, Lucila, ¿está ahí? Adelante, Lucila. Está muteada, doctora. Golpéele, a ver si. ¿Se puede desmutear, doctora? Sí, perfecto. Quería felicitar a este grupo que ha hecho esta investigación tan importante, tan necesaria en la pospandemia o la peripandemia. Quería recordar a la doctora Raquel Cohen, que siempre nos enseñó a actuar frente a las grandes catástrofes, naturales o artificiales. Toda su sapiencia nos ayudó mucho en distintas catástrofes, la de AMIA en particular, la de Río Tercero en su momento. Pero nunca tuvimos la idea de que íbamos a tener una catástrofe planetaria que nos comprometiera a todos, incluso los que teóricamente tendríamos que ser más expertos en poder ayudar a los demás y eventualmente tener más resiliencia. Yo creo que es una experiencia, como diría una amiga mía, genetista para toda la especie humana, que hemos atravesado con dolor por las pérdidas irreparables que hemos tenido y también por el sufrimiento emocional que implica el aislamiento, la falta de contacto afectuoso, cercano con los queridos, con nosotros, las otras personas. Mi experiencia es toda enriquecedora porque es todo novedoso para mí y creo que grandes y que ya estamos en los últimos tramos de nuestra carrera, estamos sorprendidos por la gravedad de esta pandemia en la población general y en nosotros mismos. Gracias. Felicitaciones nuevamente. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Lucila. Gabriela Vara, disculpe
9 me tengo que ir, dice. No sé, ¿está ahí Gracielita? O Fernandito, o quien quiera comentar algo. Graciela desde Made in Europe, pero en Argentina en este momento. ¿Estás por ahí o te tuviste que retirar? Parece que se tuvo que retirar. Fer, ¿estás? No tengo mucho que comentar, aparte de estar engripada. El trabajo fue muy interesante y me gustó mucho lo que dijo recién la doctora Añese, de cómo nos atravesó a todos, y mientras que ella hablaba, yo lamentablemente, que tengo esa cuota de alma optimista, pero siempre con un fondo pesimista, la que se va a venir todavía. O sea que preparémonos, creo que tenemos que prepararnos. Y con respecto a lo que decías, Marcia, de la grieta, está en todos los países igual, ¿eh? En cada lugar se refleja con una estética diferente, porque las estéticas son diferentes, pero está más o menos en todos los sitios igual. No tengo mucho más que aportar. Sí, lo mismo que les pasó a todos, el aumento. Yo creo que fue como una amigdalitis de la amígdala cerebral, ¿no? El aumento del miedo de toda la población generó la forma habitual de reacción cerebral biológica y biográfica, que es atacar, bullying, quedarse congelado, encerrarse en casa y huir. Las 3 formas de reaccionar del cerebro frente al miedo, porque la verdad es que fue una pandemia que nos llenó de terror. Yo lo he vivido con mucho miedo, y a pesar de no haber parado de trabajar, y creo que es la primera vez que me enfermo. Bueno, no, me enfermé el año pasado cuando vine a Argentina también. Yo cada vez que vengo a Argentina me enfermo. Pero bueno, porque acá tengo tiempo de que me mimen y que me bailen las nenas alrededor. Pero yo creo que el tema del miedo, y de que podamos hablar tanto ahora del miedo. Yo pienso que en las guerras mundiales y tal, las comunicaciones eran muy pocas y la gente se aterrorizaba en casa, pero también se aterrorizaba. Y también sufría y también tenía reacciones terribles y tal. Pero no existían los IRS, que es mi medicamento más recetado en el último tiempo. Gracias a Dios que existen, porque mejoraron la vida de mucha gente, ¿no? Ayudan a bajar los niveles de estrés, los cortisoles y la amigdalitis generalizada. Eso solo. Estoy aquí y ya nos veremos pronto. Gracias. Sí, o sea que estamos hablando de una cosa que es muy fácil de diagnosticar, un estrés postraumático. En este momento la población vive una situación de estrés postraumático. Los chicos como lo viven, los adultos como lo viven, y a partir de eso aparece esta sintomatología diversa que cuando nos ponemos, y lo definiste bien biológicamente, podemos como resumir ante una situación de mucho estrés, cómo se manifiesta clínicamente, con lo cual cerraría de alguna manera todo esto con los avatares de las distintas edades y de todo el mundo, digamos, ¿no? Bien. Bueno, Cami, ¿querés cerrar? Bueno, sí, agradeciéndole a todos la participación, la buena recepción y, y los comentarios, ¿no? de todo este intercambio, me parece, ¿no? En nombre de todo el equipo, ¿no? Que estamos, la gente de Córdoba estamos aquí presentes. Te agradecemos mucho haber participado, y quería no dejar de mencionar que hoy es el Día del Psicólogo, con lo cual saludo a todos los psicólogos de todas partes del mundo. Por lo menos es en Argentina, hacemos extensivo. Bueno, hay muchos saludos, la gente está muy contenta, felicito realmente a tu equipo, Gaby, y a las chicas la exposición, agradezco a todos los que han participado y a todas las ponencias y los comentarios. Y bueno, voy a enviar mañana esto ya, y también irá para la plataforma del Congreso. El cuarto jueves ya es el Congreso, así que, bueno, creo que hay que inscribirse. Yo fui mandando en el grupo todas las cosas que hay que hacer para inscribirse. Yo pensé que no había que pagar la cuota si estaban en el comité científico, pero me dijeron que sí,
Así que lamento esta mala noticia en medio de esta situación económica, pero si no, bueno, igual hay que pagar el congreso, pero bueno, buscarán también sponsors, que hay muchísimos, así que seguramente van a conseguir becas. Y bueno, nos vemos ya en carne y hueso en el congreso, si Dios quiere, y después retomaremos en el mes de noviembre, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Y Bueno, doctor muchísimas gracias. A vos también, Gaby, un placer realmente haberte tenido y haberlas tenido a las chicas con un trabajo tan interesante. Doctor Yunes, si quieres cerrar. Yo quiero cerrar y agradecerle a la gente de Córdoba, porque yo estudié en Córdoba, así que mi segundo hogar es Córdoba, y tengo muy, muy lindos recuerdos de todo lo vivido en el barrio Clínicas, en una época bastante difícil, pero bueno, amo a Córdoba y amo a los cordobeses, así que muchas gracias de estar tan cerca nuestro. Bueno, a todos muchas gracias. nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. 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 Chao. Gracias.